Buenas noches, mi nombre es Juliet Sánchez, pertenezco al Tecnólogo en Gestión Administrativa, ficha 631156. Me correspondió las funciones de Excel. ¿Cómo se utilizan las funciones de las fórmulas de Excel? Las funciones son muy útiles a la hora de crear fórmulas complejas. Por ejemplo, si se utiliza una fórmula ordinaria como A1 más A2 más A3 más A4 más 5 más 6, el resultado será el correcto, pero tuvo que emplear algún tiempo para crear la fórmula. Ahora imagínense que tenga 100 celdas a las cuales usted tiene que sumar. Las funciones le ayudarán a simplificar el trabajo, como por ejemplo, igual a suma A1 a 100. De esta manera ya ha ahorrado tiempo a la hora de operar. Esta suma de rangos Excel posee diferentes funciones, entre ellas funciones de texto, de fecha y hora, lógicas de referencia, matemáticas y trigonométricas. Las funciones básicas de Excel, en ellas existe gran variedad de funciones que pueden aplicar a sus tablas o datos. Una función puede ser utilizada únicamente para obtener un resultado o juntarlo con una fórmula y obtener mayor capacidad de operación. En esas existen funciones básicas en Excel para obtener resultados simples y sencillos y será un buen punto de partida para comenzar a entrar al mundo de las funciones. En ellas está la suma, el promedio, el más, el mínimo, contar la síntesis, en fin. Como observamos en la tabla, la función suma, esta función permite sumar valores de celdas, se utiliza mejor cuando se suman rangos. La síntesis de la función suma es la siguiente: suma, asterisco, número, coma, slash, número, 2, y cierra paréntesis. La imagen muestra una igual suma, paréntesis, C4, 2 puntos, C7, cierra paréntesis, pues se va a sumar los valores desde C4 hasta el C7. Es como si utilizáramos esta fórmula igual a C4 más C5 más C6 más C7. En la función promedio vemos que lo que hace esta función es sumar todos los valores de un rango y dividirlos entre el número de los mismos. Por ejemplo, cuando un alumno toma 4 notas, se debe sumar sus 4 notas y dividirlas entre el número de ellos, que es 4. La siguiente fórmula puede hacer lo que queramos. Es el igual al paréntesis, la nota, que la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4, eso cerramos paréntesis, con el slash 4, o sea, con la división de 4. En la función contar, esta nos permite contar las celdas que contiene valores numéricos. Puedo utilizar la función contar con un rango como argumento. Contar es la paréntesis rango. Observemos el siguiente ejemplo. En este caso se necesita obtener los valores numéricos del rango A1 al A6. Podemos utilizar el igual a contar de A1, 2 puntos A6, y automáticamente nos brinda el resultado. En cuarto, esto se debe a que solo existen 4 valores numéricos en todo el rango. En la función más y mínimo, estas dos funciones son muy sencillas de comprender. Más permite obtener el valor más alto de un rango de celdas y min el valor más bajo. Observe la siguiente imagen. Y si deseamos obtener el valor máximo de enero, simplemente puede usar la siguiente fórmula. Más asterisco, más paréntesis A2, 2 puntos A5. El resultado es 700, pues el valor más alto es el valor más alto para obtener el valor mínimo de febrero. Basta con agregar la siguiente fórmula. Mínimo, paréntesis, B2, B5. O mínimo febrero si existiese un nombre de rango. El resultado debe ser 300. En contar la sintaxis desde una función se refiere a cómo debemos escribirla. Todas las funciones comienzan con el signo igual. Al igual que una fórmula, luego se escribe el nombre de la función y finalmente entre paréntesis se escriben sus argumentos. En la celda C14 hemos escrito una función sencilla para estudiar su sintaxis. Una recomendación es que toda función comienza con el signo igual. Luego deberá escribirse el nombre de las funciones en mayúscula, aunque también lo pueden hacer en minúsculas, sin ningún inconveniente. Dentro del paréntesis deberá escribir los argumentos de la función. ¿Cómo vamos a insertar una función? Existen pues varios medios, ¿no? Para comenzar a insertar una función, lo primero que se debe hacer es la fórmula común o manual. Cuando se inserta el signo igual y comienza a escribir la primera letra de la fórmula, automáticamente aparece una lista dinámica que va cambiando con base a lo que vayas escribiendo. Insertando la función a través del comando insertar función en la barra de fórmulas, ahí aparece la imagen. Dentro del cuadro de diálogo insertamos una función, podemos escribir lo que deseamos en el cuadro buscar una función, como por ejemplo, puedes escribir multiplicar y al hacer clic en ir
la lista seleccionar una función de muestra las funciones recomendadas por Excel para el propósito de multiplicar. Seleccionamos una función y hacemos clic en aceptar. En la siguiente imagen se muestra la función suma seleccionada. De acuerdo a esto, cuando se hace clic en el botón aceptar, aparece el cuadro de diálogo, tal y como aparece acá, con argumentos de función. En base a esta función aparecerán varios cuadros de argumentos. Una vez ingresados los argumentos, se le da clic en aceptar. Ya en las funciones matriciales, las funciones matriciales son aquellas funciones que son algo especiales, ¿no? Pues estas no se insertan en una única celda, en lugar de ello, estas se insertan en todo un rango al mismo tiempo. Esto permite a la función matricial devolver varios resultados juntos. Para insertar una función matricial debemos seguir los siguientes pasos. El primero es seleccionar el rango. Aquí tenemos un ejemplo que es el E2 al E4, que es donde aparecerán todos los resultados. El segundo, que es escribir la función matricial, en nuestro caso sería pues al igual frecuencia, paréntesis, B2, B11, la otra sería D2 al D4. La tercera ponemos que es pulsar control más mayúscula más enter para crear la fórmula matricial. Observen la barra de fórmulas que la fórmula matricial posee símbolos de llave al principio y final de la misma. No cometamos el error de agregar las llaves manualmente. ¿Cómo se unen los textos con la función concatenar? Concatenar. La función concatenar une hasta 250 cadenas de texto en una sola. Los elementos que se unirán pueden ser textos, números, referencias de celda o una combinación de estos elementos. En la primera si nos situamos en la celda C3 y escribimos concatenar A3, B3. En el segundo se le da clic en la celda A3 y luego se usa una coma o un punto, o la coma es para separar este argumento con el siguiente. En el tercero se selecciona la celda B3 y se cierra el paréntesis. Ya el cuarto se pulsa la tecla Enter y vemos el resultado en la función, tal y como aparece en la imagen. Usando las funciones izquierda y derecha, las funciones de texto izquierda y derecha nos permite extraer una parte de una cadena de texto empezando desde la izquierda a derecha según la función utilizada. El código de estos productos están basados en las 3 primeras letras de la categoría de un proveedor y 4 dígitos que incluyen el número de seguimiento interno de los proveedores. Primero se sitúa en la celda B4, luego se escribe izquierda, se abre paréntesis, luego como primer argumento se da clic en la celda A4, agrega como punto y coma según el caso y como segundo argumento agregue el número 3 y se cierra paréntesis. Se da Enter y se observa el resultado. Usando la función se extrae. La función extrae contiene 3 argumentos. El primer argumento es elegir la cadena de texto de donde extraer algunos caracteres. El argumento 2 indica desde qué posición o desde qué carácter comenzará a extraer de la cadena de texto. El último argumento nos indica exactamente el número de caracteres a extraer. Primero, se da clic en la celda de 4, aquí observamos en la imagen. 2, se escribe el igual y extraer, se abre paréntesis. Como primer argumento se selecciona la celda A4, que es la dirección de celda que contiene la cadena de texto. Luego se usa una coma, un punto y coma, y como segundo argumento agregaremos el número 4. Se elige el número debido a que el primer número del código del producto comienza desde la posición número 4 de la cadena de texto, ya que en A4 los tres primeros caracteres son web. Use coma o punto y como último argumento seleccione el 2. Le está pidiendo a la función que extraiga 2 caracteres a partir de la posición 4. Cierre paréntesis y pulse Enter. Ahora puede ver el resultado. ¿Cómo se crea un código basado en cadenas de texto? Primero se selecciona la celda A3 y pulse la tecla F2. De esta manera podrá dictar su fórmula. Segundo, se agrega al final de la fórmula el signo para comenzar a concatenar. Tercero, escriba derecha, se abre paréntesis, C3, punto y coma, 4, cierra paréntesis. Cuarto,
pulse Enter y observe el resultado. Ya quinto, pulse F2 sobre A3 y modifique la fórmula como la siguiente. Signo igual, izquierda, abre paréntesis, B3, punto y coma, 2, cierra paréntesis y derecha. Se abre paréntesis el año, se abre paréntesis el C3, se cierra, punto y coma, 4 y cierra paréntesis. En el sexto, pues ya se pulsa Enter y podemos ver el resultado. Separar una cadena de texto. Por último, usamos hallar que permite hacer, el hallar que permite saber la posición exacta de un carácter. Primero, seleccione el rango B3 al B14. Segundo, en la ficha de datos en el grupo de herramientas de datos, seleccione texto en columnas. Tercero, en el cuadro de diálogo asistente para convertir texto en columnas, seleccione delimitados y clic en siguiente. Cuarto, en el siguiente paso el asistente seleccione la opción adecuada, en este caso elegiremos la casilla espacio, puesto que los datos en la columna B están separados por un espacio. Haga clic en el siguiente. Quinto, este es el último paso en la sesión de destino. Seleccione la celda D3 y a partir de esta, a partir del D3, pues aparecerán los resultados y da clic en finalizar. Bueno, muchísimas gracias por su atención y esta fue la presentación.